Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Carracedo y tengo por una parte el placer, por otra el reto de comentarles en 20 minutos, de intentar contarles, hacerles unas reflexiones sobre la vida, sobre la enfermedad y el reto que me han propuesto los organizadores, que les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de estar en este foro tan entrañable, es: ¿existe alguna evidencia científica para que además de mejorar a un paciente desde el punto de vista psicológico y producirle bienestar, el afecto produzca también salud? Y esto contárselo desde el punto de vista de mi campo de trabajo, que son los genes. Tengo que hablarles de genética y tengo que explicarles todo esto en muy poquito tiempo. A ver si soy capaz de contarles una historia. Y empiezo por decirles que la Tierra se formó. Voy a empezar por el principio. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años. No había vida, no había problemas, no había salud ni enfermedad ni nada. Había Tierra. Muy poquito tiempo después de que la Tierra se formara, apareció la vida en la Tierra. Hace 4.000 millones de años tenemos vida en la Tierra. Apareció en una forma de una molécula de la que todo el mundo habla, pero poca gente entiende, que es el ADN, un ácido nucleico. Una estructura como la que ven aquí, que apareció seguramente en el mar, aunque hay gente que defiende que vino del mundo exterior, pero seguramente se formó en la Tierra en ese momento, porque es una molécula que tiene los elementos más comunes de la Tierra. El caso es que esa molécula se formó. Y es una molécula que define la vida. Todo lo que tiene vida tiene esa molécula y lo que no tiene vida no tiene esa molécula. Un tomate, una lombriz, un pez, una bacteria tienen ADN. Una piedra, un plástico no tienen ADN. Es la definición biológica de vida. Para que lo entiendan, es como un libro de instrucciones de cualquier forma de vida. Es lo que define que un tomate sea un tomate y nazca, crezca la planta y se muera, o que una lombriz sea una lombriz tan feliz con otras lombrices. Ahí están las instrucciones. Son como libros de instrucciones que tenemos en todas nuestras células. En un libro que podemos hoy día leer y más o menos entender. Un libro en el que las letras son solo 4, la A, la T, la C y la G, que son las iniciales de unas sustancias químicas. Las palabras del libro son de 3 letras. Y los capítulos del libro que tienen información, que en el caso, por ejemplo, del ser humano nos dice que se nos formen nuestros ojos, nuestra neurona, nuestra hemoglobina, nuestro riñón, nuestros brazos, le llamamos genes. El libro del ser humano, por ejemplo, tiene 3.300 millones de letras. Es como un edificio muy grande de Madrid en términos de páginas del libro y está en 23 tomos. Tiene 22.000 instrucciones que definen nuestras funciones. El libro de la vida, aunque se lo cuento como un libro, es en realidad como un hilo doble. Un hilo doble en el que siempre enfrente de una hay una T y siempre enfrente de una C hay una G. Contienen la misma información exactamente los 2 hilos. Un hilo muy largo. Imagínense que estamos hechos de millones y millones de células. El ADN de una sola célula mide físicamente 1 metro. Un poquito más, tiene esta altura. Y si leen desde el extremo, empiezan a leer TA, TA, CA, GC, TCA, CT, TGT, que va diciendo cosas. Los 2 hilos que están enrollados se pueden separar con mucha facilidad. Cuando se separan, si por ahí hay As, Cs, Cs y Gs, de un hilo salen 2, y de 2, 4, y de 4, 8. Eso es la vida. La vida es la capacidad que tiene esa molécula para poderse dividir. Y así empezó la vida. La molécula se dividía, se dividía, se dividía. Era una vida muy aburrida, pero era vida. Y así empezó. Y el libro de la vida tuvo que programar 2 instrucciones muy curiosas. Una fue la muerte. Dirán, qué tontería con lo bien que se está viviendo. Pero el objetivo, por una parte, es un objetivo biológico de persistencia de las especies, pero lo van a entender muy bien la necesidad de la muerte y de la muerte de las células. Si les comento que, por ejemplo, si las células no se murieran, y esta instrucción está cuidadosamente programada en varios capítulos, el cerebro de la media de edad que hay aquí pesaría 300 kilos. Y eso que se divide poco.
pero los intestinos seguramente les darían para llegar a mi tierra natal, a Galicia, y volver. Esto sería incompatible con la vida. Cuando algún gen de muerte celular, cuando alguna instrucción falla, esto le llamamos cáncer. El cáncer no es nada más inicialmente que el fallo de alguna instrucción de muerte celular. Y la segunda instrucción que tuvo que programar fue una instrucción muy curiosa. Y es que de padres a hijos, aunque tengamos un hilo del padre y un hilo de la madre, algo nuevo siempre tengamos. Le llamamos mutación, que cambie alguna letra o alguna página del libro, o incluso varias páginas del libro. ¿Por qué? Para ser distintos. Si una especie fuesen todos iguales, viene un virus, un cambio climático, un tóxico y mata a todos los individuos de la especie. Hace falta que haya variación para que algunos puedan sobrevivir. La mutación es el motor de la evolución, es lo que originó toda a partir de esa primera molécula la diversidad maravillosa de vida que le rodea. Las mutaciones no siempre son favorables, también son causa de enfermedad y causas de problemas, que gente como lo que hacemos nosotros vemos diariamente. Y este es el primer mensaje de hoy, explicarles que muerte y enfermedad son consustanciales a la vida y son parte del diseño biológico que tenemos que aceptar, porque así está diseñado. Y en esta historia de la evolución llevamos aquí muy poquito tiempo. El ser humano lleva apenas 200.000 años en la Tierra. Si consideran la vida de la Tierra como 24 horas, llevamos aquí menos del último minuto. Y nos hemos extendido por toda la Tierra y acumulamos una cierta diversidad, menos de la que ustedes se piensan. Somos muy parecidos. Dos lo que quieran, dos tomates, dos caracoles, dos abejas, dos hormigas, son mucho más distintas entre ellas que dos de nosotros entre nosotros. Pero bueno, unas ciertas diferencias tenemos, diferencias físicas y diferencias también en otras cosas. Nuestra especie, y esta es una reflexión de la que nunca había hablado, ha sido seleccionada, pero ya no se selecciona actualmente por cuestiones físicas, como pasó con la evolución natural hasta ahora, sino por otra dinámica que todavía entendemos poco. Somos primates y venimos de los primates evolutivamente. Tenemos algo distinto. Bueno, tenemos algunas mejoras. Una mejora importante es que hemos mejorado el lenguaje. Podemos comunicarnos mejor, podemos mejorar en la interacción. Tenemos una cosa muy bonita que es más curiosidad. Nos preguntamos mucho el porqué de las cosas. Tenemos otra cosa también muy bonita, que disfrutamos de la belleza en más intensidad que otras especies, en mucha más intensidad. Esto, ambos, los dos últimos ligados a la creatividad, es el objeto de la investigación, el objeto del arte. Y algo que sí nos hace únicos como especie es que tenemos sentido de la trascendencia. Y por eso hemos desarrollado la filosofía y la religión. Es la única especie que se pregunta qué va a pasar más allá. Pero también tenemos una riqueza más grande que otras especies en nuestra variedad de comportamientos y de emociones. Somos muy distintos en nuestras maneras de ser y tenemos emociones que no hay nada más que ver la cantidad de símbolos de estos que estamos utilizando diariamente para expresar nuestro estado de ánimo. Y esta diversidad es una de las riquezas del ser humano. Somos distintos físicamente y somos distintos también en nuestro comportamiento. Y ambos están determinados por los genes y por el ambiente. Somos siempre una mezcla de genes y ambientes. La educación nos modifica, pero también genéticamente tenemos una carga, una manera de ser. Pero lo que sí les puedo decir es que la especie humana genéticamente ha sido seleccionada para el afecto. Todos los primates son seres sociales y los seres humanos hemos sido seleccionados naturalmente para ello, de modo que es una parte de nuestro comportamiento natural. De hecho, cuando no se tiene, le llamamos un trastorno. La variabilidad del comportamiento no solo es ambiental, a veces es genética y a veces está seleccionada. Y aquí les quiero contar lo relativo de la enfermedad al ambiente. Miren, yo cuando hice mi tesis hace muchísimos años, hace 40, una cosa que estudié fue un gen, un capítulo del libro que codifica un receptor de transmisión cerebral que se llama DRD4, ese gen, que los nómadas y los beduinos y los bereberes tenían una letra A repetida muchas veces, un 70%. Nosotros solamente la tenemos repetida, los que de poblaciones más sedentarias, un 20%.
Le llamamos el gen del novelty seeking, de la búsqueda de la novedad. Gente inquieta, no se pueden quedar parados ni concentrados, buscando agua, que se mueren de sed. Tienen que ser gente nerviosa, inquieta. Es un gen que hoy día es uno de los pocos que hemos encontrado ligado al trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Esto es muy importante para decirles que esta variabilidad es esencial para el ser humano. Y gente que tiene lo que hoy llamamos un trastorno, porque lo es, porque es gente que sufre, pues es parte también de nuestra riqueza. Y hay que mimarlos y cuidarlos. La enfermedad es relativa al ambiente. Una mutación que origina la piel blanca en África es una enfermedad. Una mutación que origina un problema de comportamiento en una sociedad determinada, con un sistema educativo determinado, puede ser un trastorno. Pero la enfermedad, también tenemos otro problema con ella. Y es que normalmente la hemos definido, nos hemos equivocado mucho con ella. Y aquí es el problema más importante que estamos teniendo con los tratamientos. Miren, para la industria farmacéutica, y me alegro que aquí lo que está haciendo Janssen con este foro y con esta idea de humanización de la medicina, la industria farmacéutica tiene un problema porque nos está siendo mucho más difícil conseguir fármacos más eficaces. El motivo principal es que la enfermedad no es solo una cosa, son muchas. Y la hemos asimilado a síntomas y a signos. Si les digo a ustedes qué es la fiebre, me van a decir un síntoma. Pero si les digo la hipertensión, la diabetes, la esquizofrenia, me van a decir enfermedades o trastornos. Y yo digo, ¿y por qué? La fiebre es que te aumenta la temperatura, la hipertensión que te sube la tensión, la artritis que te hincha una cosa. ¿No ven que son todos signos y síntomas? Le llamamos a la fiebre síntoma porque intuitivamente estamos asimilando que eso habitualmente es el síntoma de una infección. Pero si tratásemos todas las fiebres con un antibiótico, porque hay muchas fiebres que se pueden producir por cualquier cosa, seríamos muy poco eficaces. Si pudiésemos dividir la enfermedad no por sus síntomas, sino por sus causas, y si pudiésemos ser capaces de buscar esas causas y dividir la enfermedad en sus grupos, y si pudiésemos buscar medicamentos que le van bien a ese paciente, específicamente, ¿cuánto avanzaría la medicina? Esto es nuestro gran objetivo y lo que comienza a ser una realidad, que es lo que llamamos medicina personalizada. Y la genómica, el estudio de los genes, es lo que está produciendo más avances para buscar esa medicina personalizada. Estudiar el libro de la vida solo fue posible cuando este señor que ven aquí, que se llamaba Friedrich Sanger, que desgraciadamente lo perdimos hace 3 años, y descubrió cómo leer las letras. Por ello le dieron su segundo premio Nobel de Química. Es la única persona que ha llevado 2 premios Nobel de Química. Y lo descubrió hace poquito, en el año 1978. Su segundo premio Nobel se lo dieron en el 80. Descubrió una técnica para leer las letras y poder entender el libro. Eso posibilitó un proyecto internacional muy grande que fue el proyecto Genoma Humano, en el que conseguimos leer el libro del genoma humano en 12 años. Tardamos miles de científicos de muchos países del mundo, invirtiendo miles de millones de euros, 12 años en tenerlo. Pues hoy con avances tecnológicos espectaculares podemos leer libros de muchas personas. Se están secuenciando en este momento, leyendo libros de más de 1000 personas al día. Y leer un genoma entero cuesta 800 euros. Imagínense los avances que se están produciendo. Y estamos encontrando genes que tienen que ver todas las enfermedades. Las estamos pudiendo subclasificar. En algunas de ellas de forma totalmente revolucionaria. Estamos entendiendo mejor el cáncer, que son también mutaciones en células somáticas, en células del cuerpo, a partir de mutaciones en genes de muerte celular. Y nos están permitiendo hacer terapias mucho más personalizadas. En más de 100 medicamentos en este momento es obligatorio o conveniente hacer análisis genómicos para saber si le van bien a ese paciente para ese tipo concreto de enfermedad. Es cierto, como decía el presidente de Janssen, que todavía nos queda por mejorar en muchas cosas. Hay muchas cosas que no entendemos. Pero es cierto también que es verdad que en muchos casos, en muchas enfermedades, particularmente en el cáncer, no en todos los cánceres, pero sí en muchos cánceres, hemos progresado enormemente.
Pero no solo somos genes y ambiente. El ambiente y las circunstancias de la vida también nos modifican y hacen ser lo que somos. Genes y ambiente nos hacen diversos en la salud y en la enfermedad. Yo una de las cosas, nosotros diagnosticamos más de 22.000 pacientes al año de problemas genéticos. 10.000 son cáncer, 12.000 son niños con problemas, básicamente, o adultos con problemas en los genes. Una de las cosas en los niños que más me está gustando es cuando veo niños con problemas integrados en aulas. Me emociona mucho verlo porque para ellos es bueno, pero para los niños que están alrededor es indudablemente mucho mejor, porque les hacen respetar y entender la diversidad y ayudarlos. ¿Cómo influye el ambiente en los genes? Influye modificando no las letras, sino produciendo puntos y comas. Les voy a producir un ejemplo para que entiendan lo que es una mutación. Imagínense una frase que dice: con ese sol hay más luz, una instrucción. Imagínense ahora que por una letra, por una mutación, cambie una letra y que diga: con ese sal hay más luz. Eso es otra cosa. Pero imagínense por encima un punto y que digan: con ese sal hay más luz. Eso es otra cosa ya completamente distinta. El ambiente influye en los genes produciendo unas modificaciones químicas de las cuales la más importante se llama metilación. Y influye de forma muy espectacular, porque somos genes y ambiente, en todo, en la salud y en la enfermedad y en nuestra variabilidad. Miren, estos ratones que ven aquí son genéticamente idénticos. A uno se les da de comer una dieta, son exactamente el libro es el mismo, pero a uno se le da de comer una dieta rica en azúcares, en grasas, una dieta horrorosa, y a otro se le da de comer bien. Le cambia hasta el color de la piel. Pero mucho más sutil todavía. Hay un artículo que se publicó hace unos años y que fue una gran revolución en una revista que los científicos cuando publicamos nos ponemos muy contentos, que se llama Nature by Neuroscience, que lo que hace es dos ratas genéticamente idénticas con sus crías genéticamente idénticas. A una se las separa de las madres y otras se las deja con el afecto de las madres. Y se ve cómo en distintos genes se metilan distintos. Hay metilación distinto. Y los genes que no se dejan y los ratoncitos que se separan de las madres tienen más cáncer, viven menos, tienen más enfermedades, tienen obesidad, tienen muchísimos problemas. Y su esperanza de vida es muchísimo menor. En las ratas ya vamos sabiendo qué genes son estos. Por ejemplo, sabemos que un gen que es el receptor de oxitocina le cambia muchísimo la metilación. Y en los humanos, ¿esto pasa también? Pues estamos empezando a tener evidencia de que esto también pasa, de que este mismo gen que es la oxitocina, o un gen que está muy relacionado con problemas de comportamiento y trastornos psiquiátricos, que es el que ven aquí, el BDNF, también se metila de forma distinta cuando la gente es tratada de forma distinta o separada de sus madres. Estamos empezando a tener evidencia científica de que el afecto también es bueno. Y yo por eso, miren, estamos viviendo un boom de medicina personalizada. En medicina todo hoy día es medicina personalizada. Yo siempre digo que tenemos que dar el salto de ir de medicina personalizada a cuidado personalizado. Tan importante es como mejorar la eficacia de la medicina, como darse cuenta, los médicos y las enfermeras, que cada paciente es un ser único e irrepetible, que tiene que tener todo nuestro cariño. Y yo cuando yo mismo, con pacientes o la gente en mi grupo, o veo médicos que tratan y enfermeras que tratan con mucho cariño a los pacientes, siempre digo, qué bien están haciendo, porque es evidente que están mejorando su salud psicológica y su bienestar. Eso es indudable, eso no hace falta pruebas, es evidente. Pero es que además pienso, hasta seguramente están mejorando su salud. Y me digo para mí, qué bien lo estarán metilando. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Carracedo. Bueno, todavía no sabemos si hay predisposición genética para el afecto y la empatía, pero por lo menos sí que hay voluntad, o sea que trabajar para ello sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sabemos que en el afecto y la empatía que estamos predispuestos para ello. Hay algunos que genéticamente les fue mal la cosa, pero que en todo caso se puede trabajar. Y seguramente aquellos que están más predispuestos debía ser un criterio selectivo para que pudiesen hacer medicina
y atención a los pacientes. Esto no me cabe duda. Consigamos hacer un mundo más humano. Muchísimas gracias, compañero.